Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad de Caldas por la invitación y al grupo de bioimpedancia eléctrica por la invitación también. El tema que les voy a hablar se llama la hidroterapia del colon. La hidroterapia del colon es una terapia a base de agua por la cual se irriga el colon, se hace la irrigación del colon y es usada para la preparación en colonoscopias, sigmoidoscopias, lavados profundos para la limpieza del colon y es una terapia alternativa para tratamiento de la incontinencia fecal y el estreñimiento crónico. La hidroterapia pues es muy común en países europeos como Francia, España, Inglaterra e Italia. Se usa mucho en países como Japón, en Estados Unidos y México también es una terapia muy popular. Ahora en países latinoamericanos, en Colombia y México, hace parte ya, se está entrando y se está usando mucho. Esta terapia nos permite, por ejemplo, en las colonoscopias tener una limpieza más precisa, una limpieza más profunda, para que los instrumentos médicos cuando ingresen en el colon tengan mejor resolución y se puedan ver mejores los detalles del colon. También es usado mediante estudios clínicos en clínicas en Japón y en Inglaterra, se presentan estudios clínicos donde se muestra que esta terapia ha dado buenos resultados en lo que es la incontinencia fecal y el estreñimiento crónico. Aquí tenemos una tabla donde se muestra una población de 30 individuos con incontinencia fecal, 31 con incontinencia fecal y estreñimiento crónico de 60 individuos. Al final, después de un seguimiento, se logra hacerle un seguimiento durante 4 años a estos individuos y obtenemos que de esos 60 se logran contactar el 83% de esta población y se encontró que el 39 personas están totalmente satisfechas con este tratamiento y de ellas 45 lo recomiendan. Y para incontinencia fecal se encontró que de los 31 se pudo hacer un seguimiento para 20 individuos y de los cuales 11 quedaron totalmente satisfechos con este tratamiento y 20 de ellos lo recomiendan. Vamos a observar un video donde podemos notar que es un colon limpio y un colon sucio. Bueno, esta es la imagen de una colonoscopia de un colon limpio. Se pueden observar todos los detalles que hay en él, lo cual puede dar para que un médico tenga mejores resultados. Y este es un colon sucio. Mediante una hidroterapia del colon podemos tener mejores limpiezas. Bueno, esto es una vista al interior del colon. Contraindicaciones. La colonterapia igual no es para todo mundo. O sea, ahí tiene sus contraindicaciones. Una de ellas es el embarazo, hemorroides, fístulas avanzadas, colitis hemorrágica aguda, sospecha de una perforación digestiva, intervención quirúrgica reciente, hipertensión arterial, en general cualquier contraindicación que pueda tener un enema. Todo lo que le aplica un enema aplica para una hidroterapia del colon. Bueno, ¿cómo se realiza una hidroterapia del colon? Bueno, lo primero que se va a hacer es tener una camilla cómoda donde el paciente se va a acostar. El terapeuta inserta una cánula de doble vía. Esta cánula nos permite irrigar el colon y a la vez evacuarlo sin necesidad de que el paciente se levante de la camilla. El terapeuta inicia la irrigación del colon con agua tibia y a muy baja presión. Y una vez el colon incrementa la presión, lo cual se puede observar pues, en el dispositivo que se esté utilizando, una vez incremente la presión, tenemos que ahí ya hay una compresión y se procede a la evacuación del agua que hay en el interior del colon. Entonces llena a través de la cánula doble vía y por esta cánula y esta manguera de evacuación y mediante la liberación de presión de esta llave se logra la evacuación. Eso es lo que es una hidroterapia del colon en un sistema cerrado. Vamos a ver una pequeña simulación de esta terapia en sistema cerrado. Entonces tenemos
la cánula que les mostraba anteriormente, el colon y la simulación de unas heces en el interior. Entonces se inserta la cánula, empieza el flujo del agua, empieza a remover las heces y a descompactar, y aquí hay una compactación, ahí es donde se incrementa la presión. Y luego se viene lo que es la fase de evacuación. Bueno, la pregunta del millón, ¿es segura la hidroterapia del colon? La hidroterapia del colon es muy aceptada, pero también tiene sus contradictores. Consideramos que es segura, sí. Primero, ha sido prescrita por un profesional de la salud. O sea, no es que yo la quiera hacer por gusto, por bajar de peso, porque me siento mal y la voy a realizar. No, debe ser prescrita. Segundo, si es realizada por un terapeuta con experticia en esta hidroterapia. O sea, no es cuestión de que cualquiera la va a realizar y ya. Debe tener una experticia en este tipo de terapias. Segundo, sus instrumentos de trabajo que sean adecuados para esta terapia. No se trata simplemente de colgar una bolsa o un frasco y hacer un lavado profundo. Ahora más adelante vamos a ver, digamos, la parte importante de qué se debe mirar cuando se realiza una hidroterapia. Y por último, si tienen presente todos los aspectos de bioseguridad en esta terapia. Como estamos tratando con heces, debe haber mucho cuidado en estos aspectos. Puede haber una gran contaminación si el sitio no es adecuado, si las paredes no son adecuadas, si los instrumentos no son adecuados, si el equipo no está estéril, si las cánulas no son totalmente estériles. Bueno, ¿cómo hacerla segura? Primero, aparte de una correcta prescripción médica, el terapeuta debe tener muy claro las variables físicas que se involucran en esta terapia. Hay 3 variables físicas que entran en juego en esta terapia. Una de ellas es la temperatura del agua. La hidroterapia se hace con temperatura tibia. La otra es el flujo y la cantidad de agua que se usa en esta hidroterapia. Y por último, la presión al interior del colon. Vamos a hablar de la temperatura del agua. Cuando se realiza una hidroterapia, el control de la temperatura tiene 3 objetivos básicos. Primero, evitar un choque térmico o quemaduras. Segundo, una rápida descompactación de las heces. Y tercero, evitar una sensación térmica desagradable por el diferencial. Nosotros tenemos un diferencial de temperatura. El cuerpo está aproximadamente a 37.5 grados y, digamos, en Manizales el agua puede estar a 18. Para que ingrese al colon, pues es muy desagradable, ¿no? Entonces, el control debe elevar la temperatura del agua local, llevarla a una temperatura corporal, entre ya lo que era de 25, 30, 35 hasta los 38, 39 grados, que es la temperatura usada para esta terapia. Y la rápida descompactación, al tener agua tibia podemos descompactar más rápida las heces y hacer más fácil la hidroterapia o el lavado. Riesgos con el agua, las quemaduras. O sea, si no tenemos un control, si lo que hacemos es palpar solamente o tocar la temperatura del agua, no vamos a lograr nada. Necesitamos tener claridad de cuántos grados centígrados están usando. Esta operación esto se realiza entre 25 y 40 grados, nunca superar los 40 grados centígrados. Entonces esa variable debe ser medida. El flujo y la cantidad de agua. Bueno, el flujo pues se define como la relación entre los mililitros por segundo que se están ingresando en el colon y la cantidad se da en litros, cuántos litros se usan en la terapia. Controlar esta variable pues nos permite renovar más rápido las heces en el interior las heces que se descompactan en el interior del colon y una rápida y fácil evacuación de las heces. Pues los riesgos, si se hace con una tasa muy alta una relación muy alta entre el flujo de 2 mililitros y los segundos, pues el paciente puede sentir cólicos y si se exceden los litros de agua, que generalmente va de 20 a 30 litros en una terapia de estos, pues podríamos tener una sobrehidratación del colon. Bueno, la presión del agua al interior del colon. La presión es la variable que más riesgos implica en una hidroterapia del colon y por lo general la que menos comprende la mayoría de las personas, porque su comportamiento depende de cómo se suministre el agua, lo cual podría ser por un sistema presurizado o un sistema por gravedad. Entonces tenemos hidroterapias que pueden ser por presión o por gravedad. Ambas tienen sus riesgos.
Los riesgos generalmente asociados pueden estar por una perforación y puede ser algo fatal. La presión del agua al interior del colon. Tenemos las técnicas de irrigación, tenemos las dos más frecuentes son en sistema abierto, que es la que se observa aquí arriba, y en sistema cerrado. ¿Qué diferencia tienen? Ambas pueden ser por gravedad o por presión. La diferencia es la forma de la evacuación. Mientras en el sistema abierto se evacúa directamente sobre una taza, en el sistema cerrado se evacúa a través de una manguera directamente al sistema de drenaje. En sistema abierto, este sistema abierto nos permite una irrigación del colon a través de los sistemas de gravedad, normalmente es la más común, pero también podemos hacerlo a través de un sistema presurizado. Y el espéculo de inserción anal es más delgado que el del sistema cerrado. La evacuación del paciente, cuando aquí se puede observar, cuando el paciente ya se siente lleno, él mismo hace su evacuación y el sistema cae a la taza, aquí caen las heces. Tiene digamos, la característica de que el mismo paciente retiene el agua que le ingresa y cuando él ya no soporta o ya dice, bueno, estoy bien, ya es hora, él mismo libera. Deben tenerse en consideración unas variables. Primero, la altura, pero la altura del sitio donde se libera el agua por gravedad al colon. ¿Esto qué significa? Esta altura tiene una relación directa entre los centímetros de aquí hasta donde tiene la toma de entrada en milibares. Eso es presión. O sea, elevar esta cubeta, hacerla más alta o más bajita es presión. La presión en la hidroterapia del colon no debe superar los 130 milibares o nunca se debe poner una cubeta o una bolsa, lo que se use, a más de 1,30 m, porque podríamos tener perforaciones o daños en el colon. Entonces, esta altura es importante. Otra característica, algo que se debe tener especial atención es si no se usa una cubeta o se usan bolsas. A veces cuando termina la terapia se aplican enemas. Nunca irla a presionar, o sea, nunca ir a presionar una bolsa de estas porque no tenemos control sobre la presión que realmente se administra. Y por último, los aspectos de bioseguridad. En esta terapia pues no es tan limpia y hay que tener muy presente todo esto, la limpieza. Bueno, en el sistema cerrado la irrigación es a través de una cánula de doble vía. Entonces el agua entra purificada, entra a una máquina especial y sale y entra por este espacio de esta cánula, por esta vía, ingresa al colon. Una vez la presión se incremente, aquí los milibares se aumenten, generalmente puede pasar de 60 a 85 milibares, el terapeuta debe evacuar. Aquí el paciente no tiene control sobre sobre la evacuación. Aquí el terapeuta tiene total control sobre la evacuación. Entonces, cuando se nota el incremento, el terapeuta debe abrir esta válvula de liberación y empiezan a salir las heces por acá. Con este método se logra mayor evacuación, ya que la presión de entrada al igualarse viene a ser la misma presión de salida. Entonces tenemos una succión en esta parte. Riesgos. En los sistemas presurizados, pues tenemos la ventaja de tener rangos de presión y flujos variables, a diferencia de un sistema por gravedad. O sea, una vez que se instala la cubeta o la bolsa, ya quedó fija, la presión por gravedad va a ser constante. Mientras un sistema presurizado podemos variar la llave de entrada y tener un rango de presiones y flujos variables, pero hay mayor riesgo aquí en la presión. O sea, si no se instala correctamente el instrumento de medición respecto a la altura del colon, vamos a tener que la presión, cuando se llene el colon y se realice la compactación, va a aumentar. Y si este instrumento no está normalizado a la presión interna del colon, pueden ocurrir daños aquí al interior del colon. Cuando ingresa, aquí se presiona y la presión se va en todos los sentidos. Es importante aquí resaltar que los instrumentos de presión son muy diferentes para medir aire que medir agua. El agua siempre va a estar afectado por la gravedad y tenemos un sistema que no es neumático sino un sistema hidráulico, y que la presión, al afectarse por la gravedad, la referencia, la medida va a variar siempre. Entonces debe estar bien patronada.
Entonces, el sistema cerrado se debe tener mucha precaución en esto, en la presión. En los sistemas abiertos es más seguro, pero el sistema abierto no puede atender, digamos, la población de las personas que no tienen sensibilidad en las piernas, cuadraplégicos que no pueden retener el agua. Entonces debe usarse una cánula para que se retenga. Y aparte de eso, no se van a quejar si tienen mucha presión o no. Entonces es necesario tener instrumentos de medición de la presión para saber en qué momento se debe realizar la evacuación. Bueno, aquí un video donde mostramos la evacuación con un sistema encerrado. Entonces tenemos la llave de llenado, ingresa a una máquina donde se monitorea la presión y la temperatura del agua. Aquí está la manguera de evacuación, esta es la que sale de la cánula doble vía por la parte gruesa, y esta la donde ingresa el agua a la cánula doble vía por la parte de irrigación, donde viene el agua ya filtrada y a temperatura controlada. Por aquí se ve ya los desechos salir, lo que es las heces. Una vez se ha liberado la llave de presión que está acá. Entonces este es ya el proceso de evacuación. En un sistema cerrado, esta llave es la que debe de controlarse especialmente para manejo de la presión y liberación. Siempre estar atento de este instrumento, que esté en los rangos de seguridad, no para superar nunca los 130 milibares, que el instrumento tenga sus medidas de alarma en caso de que se olvide, y también sistemas de seguridad para lo que es el bloqueo del agua en el caso de que una de estas variables, mire, aquí se puede observar ya la elevación de la presión cuando hay llenada y luego la evacuación. Y para finalizar, pues las conclusiones. Primero, una prescripción médica, nunca hacerlo si no es formulado por un médico. 2. Segundo, usar siempre agua potable y filtrada, si no vamos a tener contaminación desde la entrada. Tercero, conocimiento de todos los aspectos de bioseguridad, sea en el sitio donde se realice, sea un sitio adecuado para esto. Cuarto, nunca suponer una variable física involucrada, no creer que se mide cuánto se mide. Quinto, trabajar a temperaturas en un rango seguro de 40 grados, nunca exceder los 130 milibares, tener destreza en el manejo de los instrumentos y conocimiento en el comportamiento de estas variables. Bueno, muchas gracias. Les recordamos que lo vamos a tener las memorias en la página web de egresados, que es egresados.ucaldas.edu.co. Abrimos la sesión de preguntas. Si quieren acercarse acá, les facilitamos el micrófono, o si lo quieren hacer desde sus lugares. Aló. Bien, pues. Párate, por favor. Pues en realidad son dos preguntas. Una para el doctor, y es, dentro de los factores de riesgo para cáncer colorectal, ¿se consideran antecedentes de enfermedades parasitarias, por ejemplo, amebiasis o...? No, en la literatura no se tiene en cuenta ninguna relación del cáncer de colon con enfermedades parasitarias, definitivamente no. La segunda pregunta es si se puede considerar las enfermedades autoinmunes, como pues ya la nombrada la enfermedad de Crohn, como una disbiosis. Bueno, incluso frente a enfermedad de Crohn también hay, como lo mencionaba el doctor Mulet, no es una enfermedad común en nuestro medio, es común en otros, digamos, países, pero hay estudios importantes que indican que hay una disbiosis o un desequilibrio o incremento de cierto tipo de microorganismos en ese tipo de enfermedad. Eso sí está estudiado. Es posible, a partir de la modulación de la microbiota, el recambio, el incremento de microorganismos benéficos podría tener resultados interesantes.
¿Hay más preguntas? Perdón, yo quisiera agregar una cosita. Vea, en la literatura científica cada día hay más evidencia de que prácticamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces estamos hablando de sobrepeso, hipertensión, reflujo gastroesofágico, cáncer, etcétera, todas tienen alguna relación con esa alteración del equilibrio fisiológico de la microbiota. Y ese desequilibrio genera un estado de inflamación generalizado que es, para algunos autores, incluso hay un autor que se llama Escribo, que el título es más o menos ese, la metainflamación es la vía común de todas esas enfermedades, ¿cierto? O por lo menos de la gran mayoría de ellas. De manera que esto, cada día hay más estudios, hay más evidencia, es una vía muy interesante todo lo que se está abriendo con este mundo. Si no hay más preguntas, les agradecemos a nuestros conferencistas. Perdón, disculpe. Discúlpeme, yo le acerco. Había un inalámbrico, pero... Ya. Buenas noches. Vea, yo quiero preguntarle a los doctores qué relación tiene una pioderma gangrenosa con una colitis ulcerativa. Es que le voy a preguntar otra cosa. Mire, el pioderma gangrenoso es una de las manifestaciones extracolónicas de las enfermedades inflamatorias intestinales. En nuestro medio es supremamente rara, ¿cierto? Pero se considera que un paciente con un pioderma gangrenoso hay que entrar a descartar que no tenga una colitis ulcerativa. Siempre es, aunque es muy raro, y se relacionan las dos enfermedades. Entonces, te repito, es una manifestación extraintestinal de una colitis ulcerativa. Muchas gracias. También quiero preguntarle si la hidroterapia pues es para hacerle un lavado a uno cuando le van a hacer una colonoscopia. Porque es que eso que le ponen a tomar a uno, eso me da una reacción a mí muy horrible. Qué pena, señora, pero no le entendí bien la pregunta. ¿Usted fuera a acercar un poco más el micrófono para hablar, por favor? Que yo quiero preguntar si la hidroterapia, eso sirve como una limpieza para hacerle a uno una colonoscopia. Pues no necesita. Sí, podría ser, y es una de las cosas pues, en que hemos pensado, pero normalmente cuando envían una limpieza es una cosa más corta, ¿cierto? De un día para otro o algo así. Pero nosotros pensamos que esta es una buena alternativa, un ciclo corto de ayuno, más estas sustancias deben producir una limpieza pues muy buena en 2 o 3 días, ¿cierto? Y además que favorecería pues ese recambio. Pero el problema de todo esto es que todavía no hay la evidencia científica de para qué sirve, cómo debe ser, etcétera, ¿cierto? Y en parte eso es lo que nosotros estamos tratando de producir. En la literatura científica se encuentra muy poca evidencia sobre esto, a pesar de que la hidroterapia se usa desde hace miles de años, se utiliza en todo el mundo. Hay un artículo, por ejemplo, que habla de cómo en solo Inglaterra se hacen como 80.000 procedimientos al año, ¿cierto? Entonces ese es el problema, pero en general es una medida profiláctica y eventualmente podría tener esa aplicación también, ¿cierto? Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Hace aproximadamente, voy para 8 años que sufro de unos cólicos impresionantes. Los médicos me han tratado varias veces los gastros, pero el problema es que no siento mejoría. Hace un mes para acá, aproximadamente, se me sopla el estómago, mantengo hinchado el estómago, mucho dolor.
a ver qué examen me puede recomendar los doctores. Muchas gracias. Pues señora, mire, la mejor recomendación que yo le puedo hacer es que recurra al especialista. Este no es pues decirle aquí qué se puede hacer o qué no, sería cometer un error sin conocer adecuadamente la historia y sin poderla examinar. Sí, ¿cierto? Señor, entonces, pero me han hecho varios exámenes. Hace unos 20 días me hicieron un colon por enema y debido a los mismos cólicos me fui por urgencia, me sacaron una ecografía, radiografía, a ver si era cólicos de biliares, pero no, salió todo bien y sigo con los cólicos. No, por eso le digo, este no es el sitio pues como para hacerles unas recomendaciones de esas, porque no es el objetivo de la reunión. Eso es la mejor recomendación, sí, es señor, que vuelva a su médico, le explique todo eso y ya se tomará una decisión. Bueno, señor, muchas gracias. Buenas noches. Es lo siguiente, en varios pacientes que vienen del exterior se encuentra que hay familias que periódicamente se hacen hidroterapia, pero no para exámenes de colon, etcétera, sino que utilizan sustancias vegetales, café, por ejemplo, e inclusive hay unos sitios donde la persona va, gradúa la presión, etcétera, etcétera. ¿Qué concepto le merece a usted como tratamiento? ¿Para qué sirve ese tipo de tratamiento? Perdón, ¿para quién es la pregunta? No, ¿para quién? Pues que si se utiliza científicamente, ¿sirve, no sirve o para qué tratamiento se usa? Ya, bueno. Pues me extraña eso, ¿no? Pues a mí me llegan los pacientes y me dicen, mi señora, los hijos, vamos 2 veces al año a hacerme tratamiento, cada tratamiento vale ahí $450, ¿no? Y lo hacen con mucha fe, parece que se sienten muy bien con esos tratamientos. No sé qué sirve. Ya, bueno, mi concepto personal es de que eso sí sirve y idealmente las personas deberían hacer siquiera un proceso de ayuno y de limpieza del colon por lo menos una vez al año, ¿cierto? Esa es mi opinión personal. Obviamente, como les decía, médicamente, en la literatura científica, pues si bien no se encuentran artículos que digan, vea, esto sí sirve y sirve en un 80% y estas son las complicaciones, etcétera, eso apenas está empezando a aparecer. Tampoco hay estudios que digan que no sirven. Lo que se encuentra en la literatura a veces es que un señor de 80 años hizo una hidroterapia y se le perforó el colon, ¿cierto? O que en un sitio hubo una contaminación de tantos pacientes porque no se seguían las muestras. Pero las terapias, las irrigaciones del colon llevan miles de años. Hay un documento algunos habrán oído mencionar, el papiro de Ebers, es un documento de los egipcios de hace más o menos 3.000 o 4.000 años, donde ellos habían 20 condiciones médicas en que ellos recomendaban las hidroterapias, pero las irrigaciones del colon, ¿cierto? Y el ayuno. En todas las culturas se ha utilizado, hay miles de personas que lo utilizan y reportan un grado de satisfacción muy grande. Lo que falta es, como en muchas otras medicinas consideradas alternativas, es hacer los estudios científicos para ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios reales, si sirve o no sirve, etcétera, ¿sí? Pero de hecho, como usted lo dice, hay miles de personas que regularmente, incluso todas las familias, yo tengo familias que se hacen regularmente esas limpiezas, ¿cierto? No sé, el doctor Mulet si quiere. Sí, ¿quién más? Por favor. Sí. Quiero preguntarle al doctor Mulet, en el momento actual está muy generalizado el uso de prendas reductoras. Otras personas las llaman comúnmente fajas. Y estas van con el propósito de disminuir el volumen de la masa localizada en el abdomen. Y un abdomen pues distendido por obesidad o por alguna otra circunstancia, por decir algo, el hígado graso, cuando hay hígado graso, están indicadas estas prendas para el abdomen con hígado graso y para personas con una enfermedad diverticular. Y la otra pregunta, doctor Mulet, el ozono también está entrando al mercado. Ya en Manizales se habla del ozono como otra alternativa dentro de las tantas que hay en la medicina.
Quiero saber a través de su experiencia si estas dos circunstancias son válidas para el manejo que se le está dando a las personas. Pues mira, las fajas no tienen ninguna relación pues con la prevención o el tratamiento hasta donde tengo conocimiento con el manejo del hígado graso ni la enfermedad articular. Y lo de los ozono, yo no tengo ninguna experiencia, no sé si alguno conoce algo al respecto, pero no tengo ninguna experiencia. Sí, nosotros conocemos la experiencia de trabajo con ozono para hacer tratamientos colonorrectales, donde en este momento se está viendo que tiene una muy buena actividad frente a los problemas de irritación de colon y problemas de colon. En este momento, como lo mencionaba, se está presentando esa alternativa aquí en Manizales. Las técnicas que se están utilizando son técnicas que se aprendieron y se trajeron desde Argentina, y como lo mencionaba, se está presentando aquí en la ciudad, pero los resultados hasta ahorita se están empezando a trabajar aquí en la ciudad, pero sí hay ya experiencias acá y se está trabajando al respecto. No, depende. O sea, la colostomía es una opción que uno utiliza en cierto tipo de patologías, en cierto tipo de situaciones, pero no es implícito que si a uno lo van a operar del colon le tengan que hacer colostomía. O sea, todo depende de la patología y todo depende de las situaciones que se presenten. Sin embargo, uno siempre que va a operar a un paciente del colon le advierte que puede tenerla, ¿cierto? Pero uno no siempre la hace, pero el paciente debe ir advertido que la puede tener. Bueno, les agradecemos a todos su asistencia y a los conferencistas sus aportes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Reinaldo, aquí en Manizales. Bueno, de la conferencia destaco la importancia que le dan a la enfermedad del cáncer de colon. No conocía que había una fecha destinada para atender en la población mundial las personas que padecen este problema. Sí, más consciente y veo que ya hay más importancia por parte de las ciencias de la salud, porque están involucradas varios entes. Me enteré a través de la radio. Con mucho gusto. Me llamo Miriam Osorio, yo soy pedagога en salud. ¿De dónde viene? Vengo de la ciudad de Manizales. Entonces, por favor, ¿cómo le pareció la conferencia de hoy? Para mí la conferencia fue muy interesante, estas charlas son muy importantes. Ojalá todas las personas acudieran para que se hagan conocedoras de los problemas que tienen. ¿Siente usted que la conferencia le sirvió para sensibilizarse más sobre esta enfermedad? Siento que la conferencia me sirve para sensibilizarme más porque yo tengo problemas de colon. Muchas gracias y yo siempre estoy atenta a todos los llamados que hace la Universidad de Caldas y todos los llamados que me hace la Secretaría de Salud, la territorial, porque es muy importante que estemos con conocimientos, porque muchas personas nos quejamos, pero no asistimos a nada. Dios los bendiga. Humberto Arias Martínez. Yo soy de aquí de Manizales. Cuéntanos, ¿cómo le pareció la conferencia de esta noche? La conferencia fue muy buena. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos la gente le da pena en público averiguar por
muchos casos de su salud, porque en especial las personas mayores, la mayoría tenemos problemas y en especial de colon. Entonces, vea, yo soy uno que tengo una cita pendiente, pedí una cita hace más de un mes con un médico de la clínica La Presentación por la nueva EPS. Y esta es la hora que no me han llamado porque quedaron de llamarme. Entonces, pues ahora me llamó una niña de acá que es de la universidad para ver si le servía como paciente. Pues para mí maravilloso, y porque de todas maneras de algo le debe servir a uno la consulta con ellos. Bueno, me parece que con la charla de esta noche usted se sensibilizó más sobre esto. Claro, lógico, porque es que uno muchas veces no le da importancia a muchos síntomas, que a la larga cuando uno ya se sienta perjudicado va a consultar y ya puede ser demasiado tarde. A ustedes muchas gracias, agradeciéndoles mucho. Bueno, una feliz noche. Usted también. Muchísimas gracias. Bueno, la iniciativa de realizar una conferencia sobre cáncer de colon nace a raíz, por un lado, de que el 30 de marzo se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Colon. En segundo lugar, pues porque el cáncer de colon es una enfermedad que viene en crecimiento en todo el mundo, incluso en Colombia, y además porque el grupo nuestro de impedancia eléctrica en la Universidad de Caldas, con los estudiantes del doctorado en ciencias biomédicas, estamos trabajando en problemas relacionados con el colon, y sobre todo pues algo muy importante que ha surgido en la literatura científica en lo que ha corrido este siglo, es la importancia que tienen las bacterias del colon, y porque eso está relacionado con prácticamente todas las enfermedades crónicas. Y dentro de esas bacterias, por ejemplo, hay unas buenas que son las que tomamos en los yogures, en cantidades de productos que se llaman los probióticos y que nos ayudan a conservar el estado de salud o a recuperarlo si se ha perdido. Bueno, estoy muy sorprendido con la cantidad de personas que vinieron entre 180 y 200 personas de distintos niveles, estudiantes de distintas carreras, público en general, secretarias, en fin. Era una charla de carácter informativo y pues se logra gracias al trabajo mancomunado entre la Universidad de Caldas, el Seminario de Bioimpedancia Eléctrica, los patrocinadores, la firma Ingetronic de Cartago y la firma de Phytomedics. Todos nos movilizamos, convocamos, por diferentes canales hicimos la publicidad y pensamos que la gente quedó muy satisfecha porque obtuvo una información de primera mano de personas pues que estamos estudiando en el tema, que estamos haciendo investigación en él. Este tipo de tratamientos cada vez tienen más incidencia, cada vez son más populares, más reconocidos. Obviamente el cuerpo médico es un poco reticente, hay muchas personas que se oponen abiertamente a este tipo de tratamientos, pero el público en general cada vez más acude a ellos y ya se ha visto que esto es incluso desde el punto de vista económico, es un sector que moviliza muchos recursos y al cual se le debe prestar mucha atención. Precisamente lo que nosotros queremos hacer con nuestro grupo de investigación y nuestros estudiantes es aportar la evidencia científica de que esto funciona, de qué tanto funciona, de qué inconvenientes se pueden presentar, etcétera. Y ahí es donde nos unimos la empresa privada, y la academia para trabajar mancomunadamente y poderle ofrecer al público en general unos tratamientos que posiblemente van a ser de menor costo, que son seguros y que van a tener un impacto muy favorable en la población. La hidroterapia del colon es un método que lo ha usado la humanidad desde hace miles de años en Egipto, en la China, en la India, etcétera, en prácticamente todas las culturas. En la medicina oficial estuvo muy en boga a comienzos del siglo XIX, del siglo XX, o sea, por los años 1900 y algo. Eran muy recomendados, muy utilizados, pero después ha caído en desuso. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 20 años, digamos, ha tomado de nuevo mucha fuerza, se hacen muchas partes.
hay muchos sitios en todo el mundo, hay muchos protocolos, hay equipos médicos, equipos que se producen en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, acá en Colombia también. Entonces, es algo que está en crecimiento y que cada vez se utilizará más, y sobre todo si se aporta la evidencia científica de por qué y cómo funciona esto, pues entonces la gente se va a sentir mucho más segura, y también los médicos, el personal de salud se va a sentir más tranquilo en recomendarlo y va a reconocer más los méritos de esto. De ahí pues la importancia del aporte nuestro en el sentido de brindar esa evidencia científica a través de la investigación seria y rigurosa. Bueno, Ingetronic considera que todos los esfuerzos que se realicen para difundir y promover todo el tipo de información que nos permita informar acerca del cáncer, y en especial del cáncer del colon, siempre van a ser pequeños. Por lo tanto, Ingetronic siempre va a colaborar con este tipo de eventos y va a trabajar con esfuerzo con las universidades y los demás sectores para prevenir este tipo de cáncer. Sí, la hidroterapia del colon puede ser segura, es segura, siempre y cuando se realice como debe hacerse. Primero, lo que hablaba en la conferencia, debe haber una prescripción médica. Segundo, deben tenerse presentes todos los aspectos de bioseguridad en esta terapia. Tercero, la persona, el terapeuta, debe tener una experticia en el manejo de esta terapia. Y por último, la tecnología que usa. Si la hidroterapia no tiene la tecnología adecuada, ni se usan los instrumentos adecuados, ni el terapeuta conoce qué instrumentos va a usar, ni cómo funciona, pues no vamos a tener los mejores resultados, y mucho menos va a ser segura. Por lo tanto, es segura si se realiza como se debe hacer y con la tecnología que debe hacerse. El Colon System es un equipo que ha sido diseñado por nuestra compañía con el objetivo de dar seguridad al paciente en este tipo de hidroterapia. O sea, la hidroterapia del colon es segura, claro, nosotros podemos hacerla segura a través de este equipo, que es el Colon System. Este equipo se hizo pensando en esto, pensando en monitorear bien todas sus variables para darle al terapeuta la mejor herramienta para esta terapia. Bueno, este equipo puede encontrarlo a través de nuestro portal web, puede encontrar información de lo que es en www.ingetronic.com o también en www.colonsystem.com. Más directamente o directamente de nuestro punto de fábrica en Cartago, Valle del Cauca, carrera quinta, número 1627. Muchas gracias.